Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Bueno, dándoles la bienvenida a todos los que están llegando, sí quisiera agradecerles por estar nuevamente con nosotros en este webinar. La semana pasada pudimos revisar con Mateo Flores las interacciones que tiene Ecuasiga con Ecuapaz. Los invito a ver el video de ese webinar que está actualmente en nuestro canal de YouTube. Pueden acceder y revisarlo en cualquier momento. Como indicaba Alejandro, el día de hoy vamos a hablar sobre los nuevos cambios de la base imponible que ha implementado Ecuapaz. En el transcurso de la presentación vamos a revisar algunos antecedentes, vamos a ver los cambios que implementamos en Ecuasigat en respuesta a los cambios del Ecuapaz y vamos a hablarles sobre el correcto llenado de declaraciones porque hemos visto que han presentado muchas dudas sobre cómo llenar después de la nueva implementación. ¿Sí? Procedamos. Entonces, entre los antecedentes tenemos que hace un par de semanas, el lunes 29 de noviembre, se publicó la ley orgánica. Esta ley orgánica se socializaba e indicaba que iba a haber un cambio en la base imponible para el cálculo de tributos en las importaciones. Ya no se iba a considerar el monto del flete, ¿sí?, dentro de la base imponible para el cálculo. Inmediatamente al día siguiente, el día martes 30, SENA emite el boletín 78 del 2021. En este boletín, SENA indica que van a comenzar a hacer las adecuaciones en el Ecuapaz para implementar todos los cambios necesarios en respuesta a la nueva ley orgánica. Esto ocurrió el martes 30 y ese mismo día indicaron que iba a estar disponible en Ecuapaz. Sin embargo, esto no sucedió así. Lamentablemente publicaron que se iban a hacer cambios, pero no especificaron en detalle de qué forma los iban a implementar. En respuesta a esto, solicitamos a aduana que nos indique cuáles eran los cálculos y paralelamente estuvimos analizando posibles formas de implementación. Entre ellas teníamos considerado que iban a considerar directamente el flete manifestado en el MRN para deducirlo de la base imponible. Como segunda opción teníamos que se iba a generar un nuevo documento para poder detallar el flete de cada ítem y que se deduzca de la base imponible. Una tercera alternativa que eventualmente se implementó fue la de utilizar los ajustes para deducir el flete de cada ítem. Y una cuarta alternativa era que simplemente no consideren el campo de flete. Esta cuarta opción también fue implementada, pero solamente le da este beneficio a los Incoterms Export, FCA y FOB. ¿Ya? Bueno, habían mucho conflicto y rechazo a esta norma debido a que algunas partes indican que viola normas supranacionales y que no está implementada adecuadamente, por lo que no se considera la fecha de embarque de las mercancías. ¿Sí? Ante esto, el viernes 3, SENA emite un comunicado oficial después de haber tenido una reunión con las cámaras de comercio e indica que se ratifica la aplicación del la aplicación de la reducción de la base imponible y que los cambios en Ecuapaz iban porque iban. Después de esto no tuvimos ninguna novedad, estuvimos monitoreando día a día en el portal y en nuestros sistemas, ¿sí?, si había algún cambio por parte de aduana, y no detectamos nada sino hasta el jueves 9 de diciembre. El jueves 9 de diciembre algunos clientes nos reportaron que estaban recibiendo un error que les indicaba que la base imponible enviada no coincidía con la base imponible calculada por el Ecuapaz. ¿Ya? Se revisó directamente en el portal y en ciertas ocasiones se estaba considerando el flete y en otras ocasiones no. Esto nos hizo pensar que estaban implementando los cambios de forma gradual en sus servidores. ¿Sí? Ya a mediodía del jueves ya se estabilizaron los servidores y se aplicó la reducción del flete para todos los trámites digitados en el portal. Edité reaccionó de manera inmediata, comenzamos a hacer pruebas, a tomar XML de pruebas y a replicarlos en el sistema. No fue sino hasta el día siguiente, ¿sí?, hasta el viernes 10, que tuvimos ya los cambios implementados en la versión 2.0.292 de Ecuasiga. Eso por lo menos los habilitaba a ustedes a que puedan digitar Incoterms Export, FCA y FOB dentro de la plataforma. ¿Sí? Ese mismo día, viernes en la mañana, Ecuapaz implementó el nuevo tipo de ajuste. Asimismo hubo intermitencias, algunos clientes lo veían, otros no en el transcurso de la mañana. Este tipo de ajuste estaba destinado para todos los Incoterms que no se habían considerado hasta el momento, para los Incoterms CID. Y la instrucción es que se tiene que detallar el flete para cada ítem como el tipo de ajuste 15. A mitad del día, SENA emite el boletín 77 del 2021,
donde recién hace públicos cuáles son los cambios en los cálculos, tanto para Incoterms Export FSA y FOB y para los demás Incoterms CID. ¿Sí? En respuesta a esto, en E3 estuvimos también haciendo pruebas, haciendo las modificaciones necesarias en el sistema. Estuvimos el día viernes probando en algunos entornos beta. El fin de semana se trabajó para depurar la mayor parte de errores que se presentaron. Y ya el día lunes 13, el día de ayer, ya tuvimos listos los cambios para todos los Incoterms. Se implementó el tipo de ajuste 15 dentro del formulario de Equasiga. Estos últimos ajustes se implementaron en la versión 2.0.296. Ayer estuvimos masificando la versión a todos nuestros clientes. Ya todos cuentan con esta nueva versión, ¿sí? Por lo que tienen el Equasiga habilitado para digitar cualquier tipo de trámite. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la demostración práctica de cómo hacer el llenado de las declaraciones, tanto de Incoterms Export FSA como Incoterms CID, ¿sí? Para que tengan más claro cómo es el proceso adecuado de realizarlo. Vamos a pasar ahora al sistema Equasiga. ¿Ya? Lo primero que quería mostrarles es la forma de verificar la versión en donde se encuentran. Ustedes tienen en la esquina superior derecha de la pantalla su nombre de usuario. Desde allí podrán acceder a la pantalla de Mi Perfil. En Mi Perfil ustedes podrán encontrar información básica relacionada a su usuario y también podrán ver la versión actual en la que se encuentran, ¿sí? Ya todos están en la versión 2.0.296, ¿ya? Puede que haya algún usuario que se haya quedado rezagado en versión anterior por un tema de memoria caché. Tendrían solamente que cerrar sesión y volver a acceder. Sí, es importante que confirmen igual la versión que tienen en el sistema. Para Incoterms como Export, FSA y FOB, voy a abrir un trámite que tengo preparado acá. Este trámite está en Export. Se cargó previamente una plantilla de ítems. Ya, vamos a ver aquí en la sección de facturas la información que se cargó de la plantilla. Vemos que es un export, vemos que el valor de la factura es de $1.800, ¿sí? Voy a editar la factura para mostrarles en detalle cada uno de los campos. Ok. Bueno, una observación con respecto a estos Incoterms: se debe sí o sí declarar el flete. La declaración del flete se mantiene en la deducción del flete se realiza automáticamente en el cálculo de la base imponible. Vamos a ir revisando campo a campo. Bueno, como les decía, esta factura está en Incoterm Export. Se ingresó un valor export de $1.800, ¿ya? En este caso hay un otro pago, ¿sí? Por lo que existen gastos en origen. Hay gastos en origen de $100 que fueron soportados con una carta de gastos y se tienen que declarar como otro pago. Tenemos también una adición deducción para llegar a FOB, que es de $100 también. Recuerden, siempre es importantísimo que la adición deducción solamente les va a modificar el valor FOB. Nunca les va a modificar el valor en aduana. No importa qué valor pongan en adición deducción, siempre va a modificar solo el valor FOB. ¿Ya? Esta regla aplica para cualquier Incoterm. La adición de deducción es para llevar el precio de factura al valor FOB. No va a modificar el valor en aduana. Tenemos también aquí el campo flete. Anteriormente, el monto ingresado influía en el valor en aduana. Ahora, para efectos didácticos, yo tengo ingresado aquí $4.000 de flete. Puedo ver que no me está afectando mi valor en aduana, que es de $2.000. Ya no se está considerando en el cálculo y esto ocurre de forma automática. No importa qué monto yo ingrese aquí, el valor en aduana no se va a ver afectado, ¿sí? Tienen que seguir declarando el campo flete. El seguro se va a seguir declarando de la forma habitual y va a ser parte del valor en aduana. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando ustedes tienen una carta de gastos en la que ya el flete, en la que el valor de la carta está incluido en el flete manifestado? En esos casos, ¿sí? Como ya está dentro del flete el valor de gastos en origen, entonces ya no tendrían que declarar otro pago. Otro pago iría en cero en esos casos. ¿Ok? Listo. Hemos visto algunos usuarios que cometen el error de que cuando tienen Export, FSA o FOB, igual declaran el valor en ajuste, un valor en ajuste negativo. Esto es totalmente incorrecto. Estarían deduciendo doble el valor del flete.
ya que se reduce automáticamente el valor en aduana y están deduciéndolo aún más con un ajuste negativo. ¿Ya? Procuren tener mucha precaución y no deducir nunca un flete como valor ajuste. ¿Ya? Para Incoterms Export, FCA, FOB. Listo, entonces, esto con respecto a las declaraciones de esos Incoterms. Yo ahora les he mostrado el detalle de la factura. ¿Sí? Lo más sencillo siempre va a ser desde el listado de facturas, pestaña facturas, usar la herramienta revalorización global. Esto va a afectar a las facturas que hayan seleccionado. Desde aquí pueden seguir prorrateando el monto del flete. ¿Ya? No importa qué monto ingresen, no les va a afectar el valor en aduana, ya está deducido automáticamente. ¿Qué pasa con los trámites que ya están digitados de antes de haber implementado la norma? ¿Sí? Los cambios en Ecuasiga. ¿Ya? Para esos trámites solamente basta que ustedes exporten la plantilla del sistema, ¿sí? Exporten la plantilla y la importen tal cual. De esta forma el sistema va a hacer todos los cálculos nuevamente internos en el sistema y se va a actualizar a la nueva base imponible y se van a recalcular los tributos. En estos Incoterms no van a tener problemas de verificar tributos, desde opciones podrían ir a verificar tributos y no van a tener inconsistencias, pueden realizarlo sin problema. ¿Ya? Eso para concluir este tipo de Incoterms. Tienen en la parte inferior de la pantalla un botón para preguntas, para ingresar sus preguntas. Los invito a que realicen allí todas las consultas que tengan. Al finalizar la presentación vamos a poder aclararlas, ¿sí? para que estén ya subsanadas. Bueno, voy a pasar a otro trámite. Voy a pasar a otro trámite que tiene Incoterm CFR. Voy a irme a la sección de facturas. En este trámite solamente he cargado mi plantilla de ítems. Podemos ver aquí que tengo una factura en CFR. Tengo aquí mi valor de factura de 9.750. ¿Ya? Voy a ingresar nuevamente al detalle de la factura para que vean cómo es el cálculo para estos Incoterms. ¿Ya? Para Incoterms C y D, el ingreso y la digitación se mantienen exactamente igual a como era antes del cambio. La única variable que se añade es el uso del valor de ajuste de tipo 15. ¿Ya? Esto es lo único que se añade a la digitación de este tipo de Incoterms. El resto llenado de campos se mantiene exactamente igual. Por ejemplo, aquí tenemos una factura CFR con un valor de $9.750. Tenemos un monto de otro pago de 200. En este caso se está simulando que existe una diferencia entre el flete de la factura y el flete manifestado. Cuando existan estos casos, siempre se debe declarar el flete mayor, y por eso es necesario considerar esta diferencia de fletes como otro pago. Luego tenemos el campo de adición-deducción. Insisto, este campo solamente les va a modificar el valor FOB, ¿ya? Tienen que declararlo sí o sí para llegar a un valor FOB correcto. El campo flete en estos Incoterms por lo general va en 0, ¿sí? Debido a que el valor del flete ya está incluido dentro del precio de la factura. No habría que tocarlo. El valor de seguro, pueden utilizar el seguro de la póliza o el seguro presuntivo para llenarlo. Recuerden que el cálculo del valor del seguro presuntivo no ha sido modificado, se mantiene como el 1% del CFR. ¿Ya? Eso no ha sido modificado. Solamente se modificó el cálculo de la base imponible, nada más. Tenemos también aquí el valor total pago. Y aquí viene el campo de valor ajuste. Es aquí donde van a detallar el flete, ¿sí? Que corresponde a la importación. En este caso yo lo estoy haciendo dentro de una factura solamente. Aquí es necesario poner el valor del flete en negativo. Yo voy a poner, por ejemplo, menos 1.000, le voy a poner menos 1.000 para que me resulte un valor de aduana de 9.000. Es necesario seleccionar el flete, el tipo de 15. ¿Ya? Aquí pueden comprobar que se está deduciendo. Tenemos un valor de factura de 9.750, tendríamos un otro pago de $200 que da 9.950 y un seguro que me daría un total de $10.000, ¿ya? De valor en aduana. Menos el ajuste de $1.000 nos resulta en 9.000, ¿ok? Una vez que ingresan el valor ajuste, seleccionan el tipo de flete
tienen que guardar la factura para que se registre en el encabezado. ¿Ya? Van a tener igual una diferencia entre la factura y los ítems. Por eso es necesario que después de guardar, vayan a revalorizar. ¿Ya? Cuando revaloricen, fíjense en la configuración del ajuste. Acá lo tenemos el ajuste. Ustedes pueden seleccionar la base de prorrateo. Ya pueden prorratear el ajuste en base al valor FOB, en base al peso neto o al peso bruto. Lo usual es prorratearlo en base al peso neto. No hay ninguna norma establecida, pero es lo más común, ¿sí? Se hace en base al peso neto. Y entonces procedemos con la revalorización. ¿Ya? Esto lo que va a hacer es tomar ese flete total, ese ajuste total, y lo va a distribuir a todos los ítems. En ese momento ya voy a ver que está mi tabla de cuadratura ok, ¿sí? Y ya veo a nivel de ítems que existe un valor ajuste. ¿Ya? Lo que he hecho ahora es a nivel de factura. Lo más usual es que lo realicen a nivel de revalorización global para modificar todas las facturas que tengan seleccionadas, ¿sí? Pueden pulsar revalorización global. Y asimismo, en los parámetros de configuración es necesario poner el ajuste en negativo. Digamos que no va a ser 1000 la hora de ajuste, sino que van a ser 2000, menos 2000. Se selecciona el tipo de ajuste que necesitan masificar y luego pulsan procesar. ¿Ya? Al procesar se va a hacer el prorrateo para todos los ítems de las facturas seleccionadas y se va a hacer un recálculo de tributos. ¿Ya? La revalorización no es más que un prorrateo más cálculo de tributos. Ustedes pueden cerciorarse igual de que están los cambios aplicados si revisan los ítems, si le ponen aquí en ver el detalle del ítem, o desde el menú facturas, sin dar clic, pueden irse hasta la factura y pulsar allí el botón ítems. Esto va a desplegar la ventana de edición del ítem. Aquí van a ver el detalle del ítem. Hay una pestaña llamada ajustes. ¿Ya? Esta pestaña ajustes les va a mostrar el tipo de ajuste que tiene indicado el ítem y les va a mostrar cuál es el monto del ajuste seleccionado. ¿Ya? ¿Ok? En estos Incoterms tampoco van a tener problemas de verificar tributos, pueden realizar la verificación de tributos sin problemas y hacer unas adecuaciones para que se obtengan los tributos correctos, ya con la base imponible deducida. Como recomendación, siempre es importante verificar tributos antes de enviar la preliquidación al importador para que se aseguren de que estén todos los tributos bien calculados. Y antes de transmitir, deben revisar también en la pestaña transmitir, deben revisar también los totales. Aquí pueden ver el total del valor en aduana. ¿Sí? Aquí vamos a ver el valor en aduana total. Pueden ver aquí el FOB que se ha aplicado y el seguro. ¿Ya? ¿Ok? Listo, entonces. Eso con respecto a los Incoterms 6D. Insisto, si tienen alguna duda, consulta. Abajo está la caja de preguntas para que puedan ingresarlas y las responderemos al finalizar la presentación. Ok. Una acotación importante es que con respecto a las correctivas, ¿sí? Existe también un cambio en la estructura del XML de las correctivas. El XML de correctiva no es el mismo que el XML de la DAI. En las correctivas solamente se envía la información de los cambios, no se envía la DAI completa. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan. En vista de esto, de que hay cambios en el XML, no es posible realizar correctivas en Equasigat que fueron refrendadas a partir del 29 de noviembre. Esas correctivas deben realizarse directamente en Equapass, ¿ya? Directamente en Equapass hasta que establecemos las DAI y podamos trabajar ya con la adecuación de las correctivas en el sistema. ¿Ya? Recuerden, correctivas refrendadas a partir del 29 de noviembre no es posible transmitirlas en Equasigat, por ahora. Muchos de ustedes transmitieron declaraciones desde Equasigat para que les genere error en Equapass, y en Equapass tomaron ese XML, generaron una nueva declaración con un número de entrega terminado en P y lo transmitieron directamente por el firmador del SENAE. ¿Ya? Algunos nos han escrito porque quieren mantener la trazabilidad de esos trámites en Equasigat, quieren mantener las estadísticas completas. Y para que ustedes puedan asegurar que el refrendo que tenga esos trámites quede registrado en Equasigat, tenemos una opción que se llama cargar refrendo manual. Digamos que este trámite yo lo terminé refrendando por Equapass, ¿ya? Pero para registrar la información de refrendo en Equasigat, tienen aquí opciones.
la opción de cargar refrendo manual, y aquí ingresarían el detalle del refrendo. Número de refrendo como tal, la fecha de refrendo, número de liquidación, canal de aforo, y aquí iría el número de entrega. Iría el número de entrega que terminó en P, que fue generado directamente en Ecopass. De esta forma aseguran que si después hay alguna otra observación de ese número de entrega, Equasigat va a captar la respuesta a la observación del funcionario, etc. ¿Ya? Otra acotación, si es que transmitieron un trámite directamente en Ecopass, no es posible realizar la correctiva desde Equasigat. Es importante que, bueno, recalco, en la correctiva solamente van a ir los cambios, y si no tenemos la data original en Equasigat, es imposible generar una correctiva. ¿Ya? Eso con respecto a las adecuaciones. Seguiremos trabajando para mejorar si que detectan alguna falencia, algún error, algún problema con el sistema relacionado a este tipo de trámites. Hemos tenido, la verdad, el live chat bastante saturado. Los tiempos de respuesta que teníamos de máximo 5 minutos se han visto sumamente extendidos debido a la avalancha de consultas que hemos tenido últimamente, precisamente relacionada al tema del nuevo ingreso de datos en las declaraciones. ¿Ya? Vamos a pasar nuevamente a las diapositivas, ¿ya? Y vamos a pasar directamente a la ronda de preguntas. Por favor, no sé si me pueden ayudar con las preguntas que han sido sí, Jordi, ingresadas por los usuarios. son bastantes, algunas son parte de la presentación, pero vamos a poder tratar de comentar las que tengan, las que sean más claras para que tú las puedas contestar en vivo. María dice que no le queda muy claro el proceso sobre el tema de los adicionales y otros pagos. Ya. Adición, deducción y otros pagos. Ok. Dentro de la declaración tenemos estos dos campos. Por lo general se prorratean dentro del sistema. Si veámoslo aquí en detalle en la factura. Adición, deducción. Adición, deducción es básicamente el monto que va a llevarlos desde el precio de la factura hasta el precio FOB. Nada más. Adición, deducción no les va a afectar el valor en aduana. ¿Sí? En cambio, otros campos como otro pago sí se van a sumar al valor en aduana. Por eso es que en otro pago por lo general se declaran cuando hay diferencias entre el flete manifestado y el flete real, se declara cuando hay gastos adicionales de una carta de gastos export o FCA, porque va a afectar directamente el valor en aduana. Si yo modifico esto, el valor en aduana se me va a modificar, como lo vemos acá. ¿Ya? Otro campo que me va a afectar el valor en aduana es precisamente el de ajuste, el que ha sido seleccionado por el personal de Ecopass para poder para poder deducir el flete. ¿Ya? Hemos visto que hay importaciones en las que manejan ya ajustes. Para estas declaraciones recomendamos mover ese ajuste para otro pago y dejar el campo ajuste exclusivo para el tipo 15 de flete. ¿Ya? Espero con eso haber aclarado su consulta. Si no, coméntenos ahí en la caja de preguntas. Gracias, Jordi. Eduardo pregunta, ¿ya no es necesario el paso de descargar y cargar la plantilla de ítems en los Incoterms como Xworks, Xfábrica y FOB? ¿Se podría digitar ya directamente en Equasigat, perdón? Y el valor del campo gasto de transporte será restado del valor en aduana, esto en el entorno de producción. Es correcto. Para los Incoterms Export, FCA, FOB, ya no hace falta que descarguen la plantilla y vuelvan a subir en todos los casos. Si son nuevos trámites, no hace falta que hagan ese proceso. Esto de estar descargando y subiendo la plantilla ahora solamente aplica para trámites digitados antes de que Equasigat implementar el cambio. Esto quiere decir trámites digitados hasta el día de ayer. ¿Ya? Los trámites que digitaron desde ayer a partir del mediodía ya tienen el cálculo automatizado, incluidos los de día también y los nuevos trámites que ingresen. Perfecto. Maribel pregunta también, tengo una consulta haciendo una carga Xwork y este gasto ¿está ya incluido en el flete? Ya. Si en la carta Xwork les dice que el gasto ya está incluido en el flete, ya no declararían otro pago. El otro pago va a ir en cero. ¿Ya? Como esta carta de gastos
les va a llevar al valor FOB, si es necesario que lo declaren en adición-deducción, ¿ya? Para que se ajuste al valor FOB que corresponde. Pero en otro pago ya iría en cero, debido a que el flete va a ir ahora en el valor en ajuste. Perdón, debido a que el flete íntegro va a ir en el campo flete, ¿ya? Como es eso, va a ir en el campo flete, va a ir íntegro el monto en el campo flete. Si usted lo pone como otro pago, no va a aplicar a la deducción de flete que ha implementado la aduana, ¿ya? Muchas gracias, Jordi. Nos pregunta también Génesis, ¿la modificación masiva se encuentra habilitada para el cambio de código 15? No, la modificación masiva se está trabajando actualmente para que se pueda masificar el tipo de ajuste. Digamos que ustedes tienen actualmente el tipo de ajuste 9 en los ítems y desean modificarlo de forma masiva a todos los ítems o los ítems seleccionados. En la pestaña de facturas, ustedes van a tener que seleccionar los ítems, van a pulsar modificación masiva y ahora van a ver un campo que se llama tipo de ajuste. Aquí van a poder seleccionar el tipo de ajuste 15, por ejemplo, ¿ya? Y al guardar datos en los ítems, se va a masificar a todos los ítems que existan, bueno, a los ítems que se hayan seleccionado, mejor dicho. Se va a masificar a los ítems que se hayan seleccionado. Esta función todavía no está habilitada. Va a funcionar a partir de la siguiente actualización del sistema. Ya la tenemos prácticamente lista, está en etapa de prueba, ¿sí? Esperemos un poquito más para tenerlo implementado. Otra persona pregunta, ¿los trámites que tengan detalles como regalías o comisiones o diferentes valores de flete, cómo se realiza el llenado? Ya. La recomendación para que sea más sencillo llenarlo es que se declaren esas regalías ya no en ajuste, sino como otros pagos. ¿Ya? Esa es la recomendación, es lo más sencillo. Si es que el importador le exige que declaren el ajuste, que declaren las regalías como ajuste, ustedes van a tener el conflicto de que ahora tienen que declarar dos ajustes por cada ítem, ¿ya? El sistema actualmente soporta la aplicación de manera masiva de un solo ajuste. Si es que ustedes quieren hacerlo para más de un ajuste, tienen que proceder de la siguiente manera. Cuando ustedes carguen la plantilla de ítems, hay una columna llamada ajuste. Allí van a tener que poner el ajuste neto. Este ajuste neto será el valor de la regalía menos el valor del flete del ítem, ¿ya? Lo van a subir al sistema y el sistema les va a asignar solamente un ajuste. Después de haber cargado la plantilla con el ajuste, tienen que acceder a los ítems. Van a ir al formulario de ítems, van a ir a la pestaña de ajustes. Perdón, voy a irme al trámite que tenía CFR para que sea más didáctico. 128 era este. Vamos a ver. Entonces, después de cargar la plantilla, tienen que irse a los ítems, ¿ya? En la pestaña ajuste van a tener un solo ajuste. Lo que tendrían que hacer es descomponer ese ajuste. Digamos que las regalías yo las voy a declarar como tipo 7, no incluidos en el precio, ¿ya? Yo digo que las regalías van a ser de $500, ¿ya? Entonces voy a agregarlo, ¿ya? Y mi flete, sí, de acuerdo a lo que tengo ingresado, mi flete sería de 1.454,65. 1.454,65. ¿Ya? Entonces, yo tendría que llegar a un ajuste total de menos 1.454,65. Yo elimino aquí el ajuste neto que se ingresó inicialmente y me quedaría descompuesto en dos valores, ¿ya? Bueno, aquí hice mal el cálculo, no está considerado. Pero tienen que descomponer el ajuste neto en varias componentes que representen cada tipo de ajuste que quieran declarar, ¿ya? El problema es que tienen que hacerlo ítem por ítem. Luego irían al ítem 2, al ítem 3 y así sucesivamente, desglosando los ajustes, ¿ya? Esto, cuando son muchos trámites, no es viable tampoco, pero tendrán que hacerlo de esa manera para poder tener el ajuste.
Por eso la recomendación es que lo cambien de campo y lo declaren como otro pago. Jordi, pregunta, ¿Ya? Eduardo pregunta, cuando se ingresa el ajuste, algunas veces sale al ingresar la DAI y otras veces no sale. ¿A qué se debe esto? Cuando se ingrese el ajuste, tendría que especificar un poco más con la pregunta porque no me queda claro. Sí, ok. No me queda claro. En algún punto de tu presentación, Jordi, pusiste un valor 1000 en ajuste de flete. Ok. ¿Por qué pusiste ese valor particularmente? Vamos a ver aquí en el detalle de la factura. Ya, aquí está el flete del ajuste de 1000. Claro, y Digamos una que yo no pregunta tengo... relacionada también es que, ¿qué pasa si no colocamos el ajuste de flete? Ya, importante esa pregunta, muy buena. ¿Qué pasa si no colocan el ajuste del flete? SENA igual les va a aprobar la declaración. Ustedes pueden transmitir sin el ajuste, prácticamente están decidiendo no acogerse al beneficio y SENA les va a aprobar esa declaración. ¿Ya? Otro error que hemos visto es que han declarado el flete como positivo. Cuando lo declaran como positivo, el valor en aduana incrementa. ¿Ya? Este error también lo hemos visto y por eso procuren siempre poner el valor del ajuste como negativo para que se deduzca el valor en aduana. Bueno, yo le había puesto aquí 1000 para efectos didácticos solamente, como tengo $10.000 en valor en Habana, yo le ingresé un ajuste de 1000 para que queden $9.000. ¿Ya? Asimismo, si le pongo un ajuste de menos 5000, voy a tener un valor en Habana de $5.000. ¿Sí? Era solamente para que vean el cálculo directo en el formulario. Perfecto. Cuando va pasando esto, obviamente no hay alertas preconfiguradas, ¿no es cierto? No tenemos alertas que puedan evitar esto. No, pero se están preparando, se están cocinando en el área de desarrollo esas validaciones. Sí, ¿Ya? van a Vamos ser poco a poco ir posteriores. puliendo llenadas las declaraciones para poder minimizar el error humano. Entonces, María, igual gracias a Karen por sus preguntas. María pregunta, pero para FCA y FOB y XWork, ¿el sistema no prorratea automáticamente? Sí, prorratea automáticamente. Hace los prorrateos. En ese caso, la digitación no ha variado absolutamente nada. Tienen que seguir declarando el campo flete. La deducción del flete es automática para el orden aduana. ¿Sí? Podemos verlo ahora mismo. Si yo me voy al trámite, teníamos export. Vamos a irme a las facturas. Voy a aplicar una revalorización global. Y voy a asignar ahora no un flete de 4000, sino un flete de $3.000. ¿Ya? Vamos a ver, $3.000. Lo proceso y ya se hace el prorrateo hacia todos los ítems. ¿Ya? Si yo reviso la factura, voy a ver que ya tiene un flete de 3000. Vamos a ver. Sí, ya tengo aquí el flete de 3000 asignado en la factura. Voy a ver la tabla de cuadratura. Tengo valor flete de 3000 en total de ítems, 3000 en encabezado de factura. Voy a ver el detalle de los ítems. Ya tengo los valores de cada ítem, ¿sí? Asignados con el nuevo flete prorrateado. Estamos. Perfecto, gracias. Génesis pregunta, respecto a las correctivas, ¿ustedes informarán cuándo se podrán realizar en Ecosiga? Sí, nosotros vamos a emitir un boletín cuando las correctivas ya estén habilitadas en el sistema. Lamentablemente no están públicas los cambios que hubieron en la generación del XML, así que tenemos que deducirlos a partir de pruebas que hagamos directamente entre Ecosiga y Ecuapaz. ¿Ya? Esperemos que en algún momento las publiquen, si no tenemos que seguir trabajando en la deducción. Muchas gracias, Jordi. Pregunta otra persona. Buenas tardes. ¿Me podría indicar cómo se declara cuando hay un DAP hasta destino, que incluye un flete desde origen hasta destino de las bodegas del importador y existen gastos incurridos en Ecuador? ¿Qué ajuste aplico? ¿Flete código 15 o código 11? Ya, en ese caso, esto recae en la aplicación de dos tipos de ajuste. ¿Ya? Tendrían que detallar el ajuste de flete y el ajuste del tipo 14, por lo general es el que utilizan. Vamos a ver en ajustes, aquí detallarían los dos tipos de flete. Perdón, se detallaría el flete 14
otros gastos y el flete 15. ¿Ya? Varía mucho el tipo de ajuste que utiliza, ¿ya? Pero sí es importante detallar el flete íntegro como su tipo de ajuste 15 y lo demás en otro tipo de ajuste. Gracias, Jordi. Otra pregunta. ¿Me podrían indicar cómo se declara cuando un DAP hasta destino incluye un flete? Eso lo acabamos de responder justamente. Lenny nos pregunta, hace otra pregunta, dice, por favor, ¿pueden indicar cómo se llena el DAP considerando el ajuste del flete, ya que cuando no carga la base imponible del DAP, como la DAI? Ya. La DAB no ha sufrido modificaciones. La DAB es un documento que está actualmente obsoleto y ha quedado remanente en algunos importadores y que lo utilizan para revisar la declaración, ¿ya? No hay ningún cambio realizado allí, la información se mantiene. Existe sí una forma de modificar el valor en aduana. Ustedes tienen la tercera pestaña de la factura, tienen aquí el formulario DAB, ¿ya? Aquí ustedes podrían actualizar el formulario para traer los datos a la plantilla. Y aquí se puede simplemente eliminar el valor del flete del campo correspondiente para que no se considere en el valor en aduana, ¿ya? Y de esta forma ya tendrían el formato DAB con el valor en aduana deducido y podrían generarlo directamente desde el menú impresión. Y al exportar la DAB van a salir los valores que se registraron manualmente. Otra pregunta dice, de todas maneras, o Karen pregunta, ¿se calculan igual impuestos? El sistema sigue calculando impuestos de forma automática, solo que ahora se calculan con la base imponible deducida. Esto va a ocasionar una reducción en los impuestos, ¿ya? Si hay una reducción. ¿Y por qué tenemos que restar los gastos del flete? Porque es parte del, así lo instruye el SENAE en el boletín 77 del 2021. Sí. Paul nos pregunta, ¿cuándo es un Incoterm DDP y tiene un flete local? ¿Cómo hago el ajuste, ya que solo hay un campo para el ajuste y sería flete internacional? Ya, ok. En ese caso tendrían que igual aplicar los dos tipos de ajuste por ítem. Este proceso igual que tienen ir ítem por ítem, ingresando el flete internacional y detallando el flete en destino. Perfecto. ¿Ya? Para que se deduzca el valor en aduana y puedan llegar a un valor real. Una persona nos pregunta, cuando tengo una diferencia de flete, cuando es mayor que el manifestado con el de la factura, esto por lo general se declara en el campo de otros pagos. Esta diferencia, con un flete positivo, ¿deben sumarse y ponerse como negativo en otros ajustes? Ya, a ver, en ese caso, en el caso que tengan diferencia de flete, en otro pago pondrán la diferencia entre el flete de la factura y el flete manifestado, siempre y cuando el flete manifestado sea mayor, ¿ya? Y en ajuste va a ir simplemente el flete mayor, que sería el flete manifestado, ¿ya? Vale, muchas gracias. Karen nos pide, por favor, si acaso puedes mostrar nuevamente cómo colocar el flete en una negociación Ex-Work, FOB o FCA. Sí, a ver, por supuesto. Vamos a ir al trámite que estaba en Ex-Work. Voy a acceder a la factura. Y vemos que el campo flete se sigue llenando. Es necesario seguir declarando el campo de flete. Los cálculos los hace el sistema de forma automática. ¿Ya? Básicamente no existiría ningún cambio en la forma de llenado. Desde antes de la implementación se mantiene exactamente igual. El campo flete lo van a seguir registrando, el monto flete lo van a seguir registrando en el campo que corresponde. ¿Ya? Aquí igual declararían el flete real. Y Estefanía pide, por favor, si puedes repetir lo de la correctiva que se pone con el refrendo manual. Ya. Bueno, no tiene que ver con las correctivas. Correctivas no podemos realizar en Ecuasiga si es que fueron declaradas a partir del 29 de noviembre. ¿Ya? La carga de refrendo manual, cuando ustedes toman este trámite y terminan refrendándolo directamente en Ecuapaz con un número de entrega terminado en P, ¿ya? Como el número de entrega es distinto al que existe en Ecuasiga, es necesario ir a opciones, cargar refrendo manual, y aquí van a detallar los datos del refrendo. Número de refrendo, fecha de refrendo, el número de liquidación,
canal de aforo, y aquí iría el número de entrega terminado en P, el que fue refrendado. ¿Sí? Insisto, de esta forma Equacigat ya tendría el número de entrega refrendado y podría consultarse si hay alguna actualización sobre ese número de entrega. ¿Qué tiempo estiman entregas o entregar ya las correctivas con la nueva forma de cálculo? El sistema ayuda en ese proceso y tener que volver a Equapaz es problemático. Ya, no podemos entrenar un tiempo porque todavía seguimos estabilizando las DAI. Una vez que tengamos las DAI estables, que no generen problemas en un tiempo prudente, comenzaremos a trabajar con las correctivas, los cambios de las correctivas. No podríamos darle un tiempo sino hasta entonces. Perfecto. Y Carlos Alberto nos pregunta, ¿cuál fue la razón de realizar el ajuste que realizaste hace un momento en la factura que fue de 1.000 y en la revalorización fue de 2.000? Fue solamente por efectos demostrativos. Pueden hacer la revalorización dentro de la factura del ajuste, ¿sí? Esto implica que tengan que hacerlo factura por factura, o pueden hacerlo directamente usando la revalorización global. Siempre va a ser más sencillo hacerlo desde la revalorización global porque seleccionan todas las facturas, pulsan revalorización global y aquí ingresan los parámetros del ajuste. ¿Ya? Esto aplicaría igual para Incoterms C y D. ¿Ya? Solamente para Incoterms C y D. María José nos pregunta, tengo un pedido CFR, pero el valor del flete es mayor. Esa diferencia, ¿por qué la pongo en otros pagos si la aduana no está considerando el flete para valor en aduana? Al poner la diferencia en otros pagos, ¿la estaría considerando? Por ende, debería colocar este caso en el valor de Equapaz, en los ajustes que, aunque sea superior, dado que sí calcula tributo. Ya, ok, les voy a aclarar eso de allí. Digamos que ustedes tienen aquí en su factura $9.750, ¿ya? Pero el flete que está detallado en la factura es de $500, ¿ya? Flete de la factura $500. Y el flete que está manifestado es de 700, ¿ya? Si yo solamente considero el flete de la factura, no estaría considerando inicialmente la diferencia de flete en mi valor en aduana, ¿ya? Hay que declararlo igual como otro pago para que cuando yo ingrese el ajuste completo de $700 menos $700, yo vaya a estar restando los $500 que están en la factura y los $200 que están como diferencial del flete manifestado. De esta forma, yo deduzco el flete real, el manifestado, que es de $700, y no solamente deduzco los 500 que están dentro de la factura. ¿Ya? Si ustedes ponen esto en cero, estarían declarando un valor en aduana incorrecto. Le estarían debiendo a la aduana $200 como base imponible. Exacto. En Equacigat necesito hacer una sustitutiva para subir un documento. ¿Me va a afectar también en los tributos o solamente para los documentos? Ya, cuando es ese caso, no tendría problemas en realidad. O sea, teóricamente no tendría problemas si es que no modifica la información de los ítems. El problema es que Equacigat le va a pedir una verificación de tributos. ¿Ya? Con cualquier cambio que usted haga en la declaración, así sean los documentos, Equacigat le va a pedir una verificación de tributos. Y es en ese momento que va a fallar. ¿Ya? No van a coincidir los tributos, no se van a poder igualar y por consecuencia no va a poder transmitir. ¿El llenado de la plantilla sigue siendo igual o el valor del flete cuando aplique ya no lo digito en la plantilla? El llenado de la plantilla sigue siendo igual. El campo de flete hay que llenarlo en los Incoterms que lo ameriten. Export, FCA, FOB, FAS. ¿Ya? Tienen que seguirlo digitando en la plantilla. No importa el valor que pongan en el flete, el cálculo del valor en aduana no lo va a considerar. ¿La carta de gastos se la ingresa con el flete o en otros pagos o adición, deducción? Recordar que estos gastos en origen los cobran con el flete al importador, pero son gastos en origen. Ya. Si es que la carta de gastos denota que esos valores ya están incluidos en el flete manifestado, entonces ya no se declaran, iría como otro pago cero. ¿Ya? Iría como otro pago cero. En adición, deducción, sí iría el monto de la carta de gastos para que llegue a un valor FOB real, y en valor ajuste detallarían cuál es el... Ah, no, perdón, ya no habría valor ajuste,
porque la carta de gastos aplica para Export, FCA y FOB. ¿Ya? Solamente sería hacer la observación. 0 para otro pago. Adición de deducción sí tendría el valor de la carta de gastos y con eso ya tendrían el llenado de la factura. Dayana nos pregunta, para los trámites que vienen en términos FOB, con fecha de embarque antes del 29 de diciembre del 2021, ¿aplica lo de la deducción del flete? A ver, bueno, estamos mezclando cosas ahí, porque esa fecha es la fecha de refrendo. Y si está refrendado, el 29 de noviembre ya no... De diciembre. No, pues es que si sigue la norma en pie, lo que transmitan de aquí hasta el 29 de diciembre va a tener que seguirse transmitiendo de esta nueva forma. Claro, hasta que aduana determine otra cosa. En cualquier momento puede pasar. Okay. ¿Esta nueva base imponible se aplica para las cargas embarcadas posterior al 29 de noviembre? ¿Cómo se haría para las cargas que se embarcaron antes de esa fecha y llegan a Ecuador en estos días? Ya, Ecuapás no está considerando la fecha de embarque para la aplicación del cálculo de tributos. ¿Ya? Solamente está considerando la fecha de la declaración. Okay. María José nos pregunta, quisiera saber el motivo. Ahora se cuadra la DAP, pero sigue saliendo el mensaje VF 31, valor aduana 9,5, distinto del valor aduana como número de factura. ¿Esto aparece en todos los trámites? O no sé si es una afirmación. Va a seguir apareciendo porque el valor en aduana de la factura es distinto al valor en aduana de la DAB. El valor en aduana de la factura se modificó. El valor en aduana de la DAB se mantiene con las reglas anteriores. Ya, insisto, eso es un documento obsoleto y no viene al caso estarlo modificando. Okay. Para el Incoterm CRF, ¿el valor que va en adiciones y deducciones no es el valor del flete? Sí, en CFR, en adiciones y deducciones, va el valor del flete que está detallado en la factura. ¿Ya? Para que puedan ir del precio de factura al valor FOB. ¿Ya? Es la única función que tiene el campo de adición de deducción. Ir del valor de la factura al valor FOB, nada más. María nos dice, para que me quede claro, cuando es término FCA y Ex-Work, ¿los gastos que se generen solo los ponemos en ADD? Solamente cuando esos gastos ya estén incluidos en el flete manifestado. Si esos gastos están fuera del flete manifestado, hay que seguirlos poniendo como otro pago. ¿Ya? Solamente cuando esos gastos estén dentro del flete manifestado, otro pago va a ir en cero. De lo contrario, tienen que seguirse declarando. Otra persona nos pregunta, ¿el valor que se coloca en adiciones y deducciones debe ser el mismo que se coloca en ajustes? No necesariamente, no necesariamente. Dependerá de cada caso. Claro. La adición y deducción, insisto, lleva del precio de factura al valor FOB. Otro pago es para adicionar al valor de la factura algún monto que se sume al valor en aduana. Carla pregunta, ¿se realizó una declaración desde el EcuaCIGAT con el ajuste y en la aceptación de la DAE, en el Ecuapaz, se visualiza en otros ajustes y no en el campo de flete? ¿Se ha realizado actualización en el sistema para que eso no suceda? Ya, esto ocurrió cuando estábamos en etapa de pruebas. ¿Sí? Algunas agencias estuvieron transmitiendo desde algunos entornos que estaban con versiones que recién se estaban estabilizando y tuvieron este problema. ¿Ya? En la última versión que está masificada a todos los clientes se corrige y ya todos irían con el tipo de ajuste correcto, menos, perdón, el 15. Perfecto. Entonces tiene que volver a revisar con la versión nueva. Una consulta. Yo tengo un pedido CFR, pero el valor del flete es mayor. Esa diferencia, ¿por qué la pongo en otros pagos si la aduana no está considerando el flete para valor en aduana? Al poner la diferencia en otros pagos, la estaría considerando. Por ende, debería colocar en este caso el valor de Ecuapaz en ajustes, aunque sea superior, dado que sí calcula tributos, nos pregunta María. Ya. Volviendo al ejemplo de $500 de flete en la factura y 700 en el manifiesto, usted estaría diciéndole a la aduana que pagó un flete de $500 y le está pidiendo que le deduzca $700.
¿ya? No coincide. Si le hacen alguna revisión posterior, puede tener algún problema. Ujú. Gracias, Jordi. Aquí hay una pregunta bastante similar, no sé si está repetida o no, te la voy a leer igual, Jordi. Dice María, quisiera saber el motivo, ahora se cuadra la DAP, pero sigue saliendo el mensaje VF31 de valor aduana 9.5, distinto del valor aduana con el número de factura. Esto aparece en todos los trámites. ¿Ya? Es lo que comentamos hace un rato, se modificó el cálculo del valor en aduana de las facturas. El cálculo del valor en aduana para la DAB, para ese PDF, no ha sido tocado, se mantiene igual. Por eso es que es distinto. Para que coincida, tendrán que ingresar a la pestaña de DAB y eliminen el valor del flete, ¿sí? Para que no les consideren el valor en aduana. Eso nomás. Y Laura pregunta, buenas tardes Jordi, ¿para cuándo estará habilitado en otros ajustes para no colocar manualmente en negativo el valor, sino que eligiendo el código 15 automáticamente que automáticamente lo reste? Ya, buena acotación. Lo tenemos considerado ya. A futuro no va a ser necesario poner aquí el menos, sino que automáticamente el sistema va a determinar el valor del ajuste. ¿Ya? Esta modificación implica hacer cambios más duros en la base de datos y configuración del sistema. Por eso es que nos hizo de esa forma. Si hubiéramos optado por eso, todavía estuvieran esperando que Quasigat pueda hacer declaraciones de este tipo. ¿Ya? Decidimos darles esta vía para que puedan transmitir. Para que saliera el desarrollo mucho más rápido, estuviera a disposición de un día para otro. Por lo tanto, vamos a avisar cuando se esté habilitado. Correcto, si ya está planteado, está trabajando y se va a incluir en versión futura. Muchas gracias. Manuel nos pregunta, ¿el tema de no considerar el flete para la base imponible es con fecha de aceptación de la declaración o con fecha de embarque? Si el embarque antes del 29 de noviembre, ¿me puedo acoger porque no lo hice antes? ¿O no? Ecuapaz considera la fecha de la declaración, no considera la fecha de embarque para que ustedes puedan acogerse a esta norma. ¿Ya? La fecha de la declaración. Es por eso que en el boletín 76 de 2021, SENADE publicó que ustedes tienen la opción de hacer correctivas de las declaraciones que fueron transmitidas desde el 29 de noviembre. ¿Ya? Desconozco en la parte operativa cómo será el proceso, si tienen que hacer algún reclamo administrativo por tributos pagados indebidamente, no lo sé. Ya eso directamente tendré que consultarlo con mesa de servicio. Otra persona pregunta, si acaso podrías indicar cómo se haría el llenado de un trámite en Incoterm CIP. CIP, veamos el de aquí mismo. A ver, de CFR lo voy a cambiar a CIP. ¿Ya? Entonces, aquí tendría mi valor en factura de 1750. Tendría que ajustar adición-deducción. En adición-deducción, ahora tendría que incluir el costo del seguro, ¿sí? El costo del seguro y los otros costos que me detalla la factura, ¿sí? Para llegar al valor FOB. ¿Ya? Digamos que tengo un valor FOB de 5.000, entonces estaría bien ingresado 4.750. En ese caso, entonces detallaría solamente el valor del flete como ajuste. ¿Ya? Solamente el valor del flete como ajuste. Nada más. Y Olga nos pregunta, ¿cómo sería un llenado de un Incoterm CIF con regalía? CIF con regalía. La recomendación es que declaren las regalías como otro pago. De lo contrario, tendrían que ustedes asignar dos tipos de ajuste por cada ítem. Uno para las regalías y otro para el flete. Alexandra nos pregunta, ¿por qué tendría que hacer doble ajuste para quitar el flete externo si en el casillero de gastos a pagar está el total del flete incluido, el externo o destino? Ya, ok. Porque tiene que llegar al valor en aduana. Con un tipo de ajuste, usted estaría deduciendo el flete local. Y con el tipo de ajuste 15, usted estaría deduciendo el flete internacional. ¿Ya? Siempre tiene la opción de poner un ajuste, pero no es necesariamente correcto. Carla pregunta, cuando tengo dos facturas y el valor del flete de ambas facturas es el mismo valor del flete manifestado, ¿cómo debo llenar en el sistema? El valor de las facturas es igual que el flete manifestado. Si el valor del flete de la factura es igual que el flete manifestado, no habría diferencia de fletes.
y en ese caso el campo de otros pagos quedaría en cero. No habría que llenar otros pagos como no hay diferencia de fletes. Perfecto. Ana Carolina nos dice, la correctiva a la que se hace referencia es por lo mencionado por aduana en el boletín 77 del 2021. Correcto, correcto. Ese es el boletín 77-2021. Paul, para los DDP, el ajuste de flete local, ¿se tiene que hacer ítem por ítem? Cuando son 100 ítems, ¿hay mucho con hacer la revalorización global con este ajuste? Ya, el sistema soporta la modificación masiva de un solo tipo de ajuste. Si quieren ingresar más de un tipo de ajuste, tienen que hacer las modificaciones ítem por ítem. ¿Ya? Este igual lo tenemos en mesa de análisis para una mejora del sistema y que admita prorrateos de más de un tipo de ajuste. ¿Ya? Pero esto todavía está en mesa de desarrollo y al ser una mejora no está entre las prioridades de desarrollo. Nos estamos enfocando en resolver las incidencias. Después de las incidencias resueltas, nos enfocaremos en lo que son mejoras del sistema. Vale, muchas gracias. Ana Carolina. Y adicional, para subir los Excel, no hace falta colocar nada en el campo de ajustes para los términos CFR, CIP, CIF y demás. ¿Es suficiente que todo el ajuste con la herramienta de la revalorización global? Correcto, pueden dejarlo en cero en la plantilla y después ustedes pueden aplicar la revalorización por factura o la revalorización global, que es más sencillo, para prorratearlo a todos los ítems. ¿Ya? Así es, así es. Laura me pregunta, si el valor del gasto está excluido del flete, ¿sí lo detallamos en otros pagos? Sí, en ese caso sí. Si el gasto está excluido del flete, hay que declararlo en otros pagos para que se considere en valor en aduana. Y el valor de gastos excluidos es en los casos de Ex-Work y FCA. Sí, export, FCA. O también podría haber. Ana Carolina, en las cartas de gastos Ex-Work no todo es el flete. En ese caso se debería considerar para el FOB. ¿Puede repetir este tema de los gastos Ex-Work? Ya. Hay cartas de gastos que tienen algunos rubros. Podrían tener un rubro flete y otros rubros de gastos internos en origen. ¿Ya? Para esos casos, en otros pagos, iría solamente los gastos en origen, sin considerar el valor del flete. Y ese valor del flete sí se consideraría dentro del campo flete como tal. ¿Ya? Porque lo que ingrese en ese campo no va a ser tomado en cuenta para llegar al valor en aduana. Entonces, recapitulando, en otro pago irían todos los rubros que no corresponden al flete, y en flete ya iría el flete íntegro que está manifestado. Muchas gracias. Erika ¿no? Dice, en las cargas que fueron transmitidas del 30 de noviembre al 8 de diciembre, nos indican que se puede hacer correctivas, pero para las cargas que ya tienen salida autorizada, ¿cómo se procede por ese valor de flete ya pagado? ¿Ya? No está establecido si es que pueden aplicar a una nota de crédito por pago de tributos. No, no hay ningún comunicado, no hay ninguna novedad con respecto a eso. ¿Ya? Eso de allí, por favor, consultarlo directamente a mesa de servicio. De aduana, claro. Oscar nos pregunta, tengo 100 facturas en una importación, ¿debo ingresar el ajuste una por una entonces? Si es que es un solo tipo de ajuste, no hace falta que lo ingrese factura por factura. Siempre tiene la opción de revalorización global. En el listado de facturas, usted tiene aquí en la botonera, en la parte superior del botón. Usted tiene que seleccionar todas las 100 facturas, pulsa revalorización global, luego va hacia la fila del ajuste y aquí ingresa en negativo el monto total del flete, el monto total del flete de importación. Verifica que tenga el tipo de ajuste correcto, selecciona la base de prorrateo que usted necesita, si quiere prorratear en base al valor FOB, en base al peso neto o el peso bruto, y pulsa el botón procesar. Al pulsar procesar, se va a distribuir ese ajuste total hacia todos los ítems. No hace falta que lo haga factura por factura. Perfecto, muchas gracias. Y Francisco nos hace una pregunta que me parece que contestamos, pero de todas maneras te la comento, Jordi. En términos FOB, Ex-Work, FCA, el flete se resta automático, el CFR se debe poner en signo negativo para poder excluir el flete.
pero el sistema debe darnos una alerta, ya que esto debería ser automático si se pone el 15. Ya, para la primera parte de la consulta, sí es automático para Export y FSA y FOB, se deduce de manera automática el campo flete. ¿Ya? Igual deben seguirlo declarando, pero se deduce de manera automática. Y para la segunda parte, la del tipo de ajuste 15, sí, es válida la acotación que hace. Sería bueno tener una validación en el sistema que los ayude para minimizar errores. Poco a poco iremos implementando más validaciones a medida que se vayan detectando algunos errores comunes para poder minimizar el error humano. Perfecto, muchas gracias, Jordi. Anabel nos pregunta en este momento, ¿cómo lleno un Incoterm DAP? Ya. Para el DAP tendrían que declarar dos tipos de ajuste. En ese caso sí sería declarar dos tipos de ajuste. Un ajuste para el flete local, puede ser un ajuste tipo 14, y el tipo 15 para el flete internacional. ¿Sí? Esa es la única diferencia que tendría. Perfecto, muchas gracias. Ángel dice, es decir, que si el gasto ex-work o FSA se encuentra incluido en el flete certificado, según indica la carta PICAP, ¿este gasto no se considera para el valor en aduana? No. Si el flete está considerado en la carta PICAP, no pondrían otro pago, quedaría en cero. Como no está en otro pago, no les va a sumar ese valor en aduana. ¿Ya? Después, cuando ustedes ingresen el valor del flete, tampoco se los va a considerar porque ya no lo está sumando. ¿Sí? Así que si la carta pickup dice que está considerada dentro del flete, no sería parte del valor en aduana. Ok. Y Alex nos pregunta, para un trámite en DDP, ¿cómo se declaran los ajustes? Ya que serían dos tipos de ajustes. Ya. Si son dos tipos de ajuste, tendrían que ir ítem por ítem. Bueno, desde el principio, tendrían que primero cargar la plantilla con el ajuste neto, ¿sí? La suma de los dos ajustes. Luego en el sistema abrirían los ítems y tendrían en el ítem un ajuste, el ajuste total. ¿Ya? Tendrían entonces que tomar el ingreso manual de ajustes y aquí ingresarían los dos. Primero el 14 de otros gastos, perdón, el 7, no incluido en el precio. Ah, no, perdón, ya me confundí. A ver, tendrían que ingresar el 14, otros gastos, para declarar el flete local y el 15 para declarar el flete internacional. De esta manera podrían desglosar el flete. ¿Ya? Esta sería la forma correcta de declarar. Muchas gracias, Jordi. Bueno, ahí completamos todas las preguntas que estaban una a una de las preguntas que nos hicieron por escrito acá en el botón preguntas y respuestas. Así que vamos a esperar algunos momentos. Sé que es bastante complejo, son cambios de último minuto que se han implementado en Ecuapaz, entonces vamos a responder sus preguntas con toda calma para que a ustedes les quede perfecto y no tengan ningún problema en sus procesos de importación y exportación. Ana Carolina nos pregunta ahora, pero ahí hay un error en el criterio de los gastos ex-work o FCA, porque los gastos en origen sí deben sumar para ser parte del valor FOB. Ya, ahora, el único campo que va a llevarlos al valor FOB va a ser adición-deducción, nada más. Esto no se va a modificar, van a seguir ingresando allí el valor de la carta de gastos export, pickup, etc. ¿Sí? Se va a seguir llenando en adición-deducción y van a poder llevar al valor FOB que necesitan. Claro, el valor en aduana. El valor FOB. Adición-deducción solamente modifica el valor FOB. Esto no va a modificar el valor en aduana. ¿Ya? Para modificar el valor en aduana tenemos campos como otro pago o campos como los ajustes. Carla nos dice, correcto, si no llega FOB, no toma ese casillero entonces y deducciones. O sea, no toma el casillero adiciones y deducciones. Sale error. ¿Podría repetir la pregunta? Sí, no lo entendí. Correcto. Si no llega FOB, no toma ese casillero adiciones y deducciones. Sale error. Claro, si el Incoterm es FOB, no habría que llenar adiciones deducciones. ¿Sí? Es redundante. Adición de deducciones sería 0 y el valor FOB sería igual al mismo precio de la factura.